Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Flores Reyes y el día de hoy les voy a explicar sobre las estructuras anatómicas del miembro superior. Bueno, primero que nada, ¿qué son los huesos? Son los que se encargan de darle estructura al cuerpo humano y bueno, por los primeros 8 que vamos a empezar son los del cráneo. Y bueno, contamos con dos temporales, como podemos verlo aquí. Aquí se encuentran los dos temporales. De ahí contamos con dos parietales, un hueso frontal que se encuentra en la parte posterior, en la parte anterior, perdón, uno en la parte posterior, el occipital, un esfenoides y un etmoides. Estos 8 huesos son los que van a encargarse de formar lo que es el famosísimo cráneo. Y bueno, de ahí vamos a hablar sobre los 14 huesos faciales, que son los que se encargan de que podamos tener estos movimientos como a la hora de comer, a la hora de hacer gestos. Entonces, estos 14 huesos tienen un nombre, los nombres que son dos palatinos, un boomer que no, bueno, no se puede apreciar aquí muy bien en esta parte, pero está en esta parte de por abajo. Después contamos con dos cornetes inferiores, después con dos huesos cigomáticos, dos maxilares, como podemos verlo aquí en esta imagen, se puede apreciar. De ahí contamos con un maxilar inferior, que es la famosísima mandíbula, como todos conocemos. De ahí contamos con dos huesos nasales, que aquí se pueden apreciar. Bueno, no se puede apreciar muy bien, pero tenemos dos huesos nasales. Y contamos con dos huesos lagrimales. Aquí también no se puede observar muy bien, porque está lateral, pero igual contamos con dos huesos lagrimales. Y bueno, de ahí pasamos hacia las clavículas. Contamos con dos clavículas en ambas partes del cuerpo, que son las que se encargan de... Después vamos a apreciar que tenemos dos acromions y de ahí estas van a pasar con el famosísimo húmero, con el que contamos dos en ambos brazos. De ahí pasamos con un radio y un cúbito, que son los que se encargan de formar el antebrazo. De ahí pasamos con los que son los huesos de la mano, que los primeros son los ocho carpianos, que el primero es el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el pisiforme, el piramidal, semilunar y el famosísimo escafoides. De ahí vamos a pasar con los metacarpionas, que son 5, como podemos verlo. Contamos con 5, 1, 2, 3, 4 y 5 en cada mano. De ahí vamos a pasar con las famosísimas falanges, que se dividen en 3, tanto en distal, media y proximal. La proximal es la que se encuentra más hacia la extremidad y la distal es la que está más alejada. En este caso, la falange distal es la primerita que se puede notar aquí y la proximal es la primera. Y bueno, estos huesos son los que se encargan de conformar todo el brazo, en ambos brazos, por así decirlo. Y bueno, de ahí vamos a pasar con lo que son los huesos del cuello. Empezamos con el atlas, que es el que se encarga de sostener lo que es el cráneo y es el que se encarga de ayudarnos a que podamos hacer movimientos. De ahí pasamos con un axis, que es el que se encuentra abajo del atlas después. Y bueno, empezamos con estos huesos. Van a ser 7. De ahí vamos a pasar con los huesos torácicos y al final vamos a pasar con los huesos lumbares. Y al final podemos notar cómo terminamos con un sacro, como podemos verlo aquí en esta imagen, y al final podemos terminar con lo que es el famosísimo coxis, que es como una colita. Y bueno, estos son los huesos que conforman la columna vertebral, por así decirlo. Y en la parte posterior vamos a encontrar lo que es el famosísimo omóplato, que son los que se pueden ver en la parte posterior de la espalda cuando a la hora de que queremos, por ejemplo, no sé, rascarnos un poco la espalda de que nos pica algo, podemos notar cómo se aprecia el hueso, cómo se puede salir. Entonces, ese es el famosísimo omóplato. Ok, después vamos a pasar con los famosísimos músculos que forman el cráneo y de la cara. Bueno, vamos a empezar con un un músculo occipital frontal, que es el que empieza desde la parte frontal hasta la parte
occipito frontal del cráneo. Aquí podemos verlo como se aprecia. Después vamos a contar con un músculo auricular anterior que se encuentra en esta parte, como podemos observarlo. Después con un músculo temporal. Después con un músculo orbicular de los ojos, que son los que se encargan de que podamos abrir, en este caso, los ojos. Después con un músculo cigomático. De ahí tenemos el músculo risorio, que es el que se va a encargar de ayudarnos a que podamos hacer las famosísimas sonrisas, en poder encargar de hacer los gestos. De ahí pasamos con el músculo macetero, como podemos observarlo. Después con el músculo auricular de los labios, que son los que tenemos alrededor, en este caso, de los labios. Y bueno, estos son algunos de los músculos que conforman la parte del cráneo y de la cara. Después pasamos con los músculos del cuello. En este caso empezamos con los laterales, que es el músculo platisma, que es el que se encuentra aquí en esta parte. No se siente mucho, pero es un músculo muy delgado, por así decirlo. Después pasamos con el músculo esternocleidomastoideo, que podemos observarlo aquí en esta parte lateral. De ahí contamos con los 3 músculos escalenos. Vamos a contar con 3, uno anterior, uno medio y uno posterior. Bueno, en la parte anterior vamos a contar con el músculo recto anterior de la cabeza, como podemos observarlo aquí. Es muy pequeño, no se puede observar tanto, pero si nosotros nos palpamos, sí se puede sentir a lo mejor. Bueno, después contamos con un recto anterior, menor de la cabeza, que se puede encontrar aquí, en esta parte. Y después con el músculo largo del cuello. De ahí pasamos con los músculos del hombro, con un músculo subclavio, como lo podemos ver aquí, que se encuentra en la parte de las clavículas. Después vamos a contar con los músculos pectorales menores, que son los que se encuentran en la parte anterior de la caja torácica. Aquí podemos observarlo mejor con una imagen. Y después con los músculos serrato anteriores, que son los famosísimos músculos que por lo general los hombres son los que se les marca más en este caso. Y bueno, después vamos a pasar con los músculos del brazo o del hombro, por así decirlo. Podemos ver que hay un músculo deltoides. Bueno, en esta imagen no se puede apreciar muy bien. Pero pondamos también con un músculo deltoides. Después vamos a pasar con el músculo trapecio, que se encuentra aquí, como podemos verlo en la imagen. Después vamos a pasar con el bíceps braquial, como todos conocemos, que es el famosísimo conejo. Después vamos a pasar con los famosísimos tríceps, que son 3, como podemos verlo aquí. Y bueno, después vamos a pasar con los músculos del antebrazo, los famosísimos flexores de los dedos, como podemos verlo aquí en esta imagen, como se puede ver el flexor desde el codo hasta los primeros carpos. Después vamos a tener los extensores de los dedos, como podemos verlo en esta imagen, como se inerva desde el codo hasta las falanges distales. Y bueno, después vamos a contar con algunos músculos de la espalda, que son los famosísimos músculos oblicuos, que son los que se pueden notar cuando obviamente una persona hace mucho ejercicio, se puede notar cómo se forman o se marcan demasiado esos músculos. Después vamos a tener el recto abdominal, que se encuentran aquí en esta imagen, y podemos también apreciar los oblicuos internos. Y bueno, estos son algunos de los músculos que forman el miembro superior, por así decirlo, o creo que es uno de los más importantes que se pueden apreciar dentro de la anatomía. Y bueno, de mi parte es todo. Espero más adelante poder explicar un poco más sobre estos músculos y poder seguir aprendiendo más. De mi parte es todo y pues espero haber aportado un poco de información.
Gracias y hasta luego.